Hola, soy Yago López, soy uno de los médicos de familia del Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a hablar del infarto agudo de miocardio y sobre todo de sus síntomas. Desde mi punto de vista es un elemento de cultura sanitaria general que la gente debería tener porque conocer bien los síntomas de un infarto ayuda a identificarlos bien para poder acudir a urgencias cuando presentemos uno, pero también ayuda a evitar colapsar los servicios sanitarios con consultas de patologías que en realidad no se corresponden con un síndrome coronario, pero que por nuestras ideas preconcebidas pues nos generan alarma y generan pues un tiempo de consulta innecesaria en urgencias. Entonces, bueno, para hablar de los síntomas del infarto, primero deberíamos tener claro qué es un infarto agudo de miocardio, porque la mayor parte de la gente no sabe en qué consiste. Entonces, para que os hagáis una idea, el infarto agudo de miocardio no consiste en taquicardias. El infarto agudo de miocardio no es tener palpitaciones. El infarto agudo de miocardio no es una parada cardiorrespiratoria, aunque es verdad que un infarto pueda finalmente terminar en una parada cardiorrespiratoria. Pero la parada por sí misma no es un infarto agudo de miocardio. Con carácter general, el infarto es el concepto de la muerte de células por falta de riego sanguíneo, allá donde ocurra esta falta de riego, es decir, existen infartos cerebrales, existen infartos retinianos y también existen infartos del músculo cardíaco, que es de lo que estamos hablando hoy, del infarto agudo de miocardio. El miocardio es como le llamamos a la capa muscular de nuestro corazón, que es la que le da esa función de bomba. La razón por la que puede ocurrir esta falta de riego es porque nuestro corazón, a pesar de que está lleno de sangre, no puede aprovechar directamente la sangre de sus cavidades para nutrirse, sino que esa sangre debe ser suministrada desde fuera por una arteria que es nuestro árbol arterial coronario. Nuestros coronarios lo que hacen es inyectar sangre en nuestro corazón durante la diástole para que así obtenga el oxígeno, la glucosa y el resto de los nutrientes necesarios, no solo para seguir vivo, sino para poder ejercer adecuadamente su función como bomba sanguínea. Entonces, bueno, esta obstrucción, ante todo, el síntoma principal que va a provocar es el dolor que pronto vamos a describir. Dicho esto, es verdad que, como os decía al principio, un pequeño porcentaje de los infartos agudos de miocardio pueden debutar clínicamente como directamente una parada cardiorrespiratoria, es decir, una persona que se desploma en el suelo, en la calle, sin haber podido contar sus síntomas a nadie. En caso de que nosotros veamos una parada cardiorrespiratoria en la calle, en todo caso, lo que debemos hacer es, con carácter inmediato, llamar al 112, avisar de que hemos visto una persona de esta descripción en esta calle y a esta hora, para movilizar los recursos sanitarios necesarios en caso de que sea preciso, y después aplicar el protocolo de soporte vital básico que podéis encontrar en los vídeos de muchas instituciones oficiales. Nuestro objetivo hoy no es hablar de este soporte vital básico, nuestro objetivo es hablar de esa persona que está consciente y que tiene dolor, cómo poder identificar si sus síntomas corresponden a un infarto agudo de miocardio o por el contrario corresponden a otro tipo de patología que no tenga nada que ver con el músculo cardíaco. Entonces, bueno, vamos a hablar de ese dolor cardíaco. El paciente con infarto agudo de miocardio percibe dolor principalmente en el tórax, es decir, lo más frecuente, el área más claramente asociada al infarto agudo de miocardio es la región precordial, en esta región de aquí, tal vez un poquito lateralizada a la izquierda, pero ante todo dolor en la zona del esternón. Este dolor es muy frecuente que se irradie hacia otras regiones, como por ejemplo el hombro o el brazo. También es muy frecuente que el dolor se pueda irradiar hacia la espalda y también es muy frecuente que el dolor se pueda irradiar al epigastrio, lo que la gente popularmente conoce como la zona de la boca del estómago. Pero no acaban ahí las cosas. En casos raros, el infarto agudo de miocardio puede provocar incluso dolor en la mandíbula o puede provocar dolor en las muñecas. No es nada frecuente, pero no está de más que sepamos que el dolor cardíaco puede ocurrir también en otras regiones aparte de las clásicas. Después, las características de este dolor son bastante típicas, es decir, el paciente con un infarto agudo de miocardio, el tipo de dolor que percibe es un dolor de tipo opresivo, es decir, tiene una sensación de que le están abrazando fuertemente o una sensación de que tiene una gran losa sobre su pecho que le pesa muchísimo y que le impide respirar. O, por ejemplo, cuando la irradiación se produce en el brazo, es muy frecuente que la gente
nos cuente que el dolor que sienten es muy parecido al que sienten cuando le hinchamos un manguito de tensión arterial en su brazo. Y es lógico, porque cuando nosotros hinchamos un manguito de tensión arterial y le hinchamos por encima de la sistólica, vamos a provocar un dolor en el brazo por falta de riego sanguíneo. Entonces es bastante razonable que la persona perciba un dolor idéntico a ese cuando está infartando. Después, aparte de... Bueno, otra cosa me olvidé de deciros es que una cosa muy importante y muy característica del dolor cardíaco es que el paciente típicamente le cuenta al médico cómo le duele con la palma de la mano abierta, hablando de la región donde le duele. Es extraordinario y de hecho yo en mi vida he conocido a nadie que refiera su infarto señalándose con la punta del dedo, porque lo que suele doler es un gran área, no un pequeño punto de mi tórax, sino un dolor en zona. Eso es lo característico del dolor del músculo cardíaco. Y después lo que os iba a decir, también existe lo que se llama el cortejo sintomático vegetativo del infarto agudo de miocardio, que es muy frecuente y que es producido por irritación del nervio vago. Este cortejo vegetativo incluye, pues, sobre todo lo que se llama disnea, la sensación de falta de aire. El paciente respira pesada y apresuradamente porque tiene la sensación de que se asfixia. También es muy frecuente la presencia de náuseas o incluso vómitos. Un porcentaje nada despreciable de los infartados vomitan durante las primeras horas del evento cardiovascular. También es muy característico que la persona que le observe que tiene un aspecto característicamente pálido y sudoroso. Es decir, la persona tiene un aspecto céreo, es decir, la persona está muy pálida, brilla con el sudor que empieza a expulsar. Y si miramos el tórax o el abdomen de esta persona, es muy frecuente que observemos también una palidez en su tejido graso subcutáneo, que aporta el aspecto que típicamente se llama lívido reticularis, que consiste en un aspecto muy parecido al que tendría un empedrado en su abdomen. En todo caso, aunque la persona que observa al paciente infartado no sepa definir exactamente qué le nota, desde luego lo que podemos decir, entre comillas, es que esta persona tiene muy mala pinta. Y esa mala pinta también es un síntoma del infarto agudo de miocardio y que debemos tener en cuenta. Y la debemos tener en cuenta en todas las personas, pero con mucha más particularidad en dos grupos de individuos, que es, por un lado, el diabético avanzado, es decir, esa persona que lleva una diabetes de muchos años de evolución, pongamos una diabetes de 15, 20 años de antigüedad, puede tener deteriorados sus nervios sensitivos de tal manera que sean incapaces de percibir el dolor del músculo cardíaco. Sin embargo, sí es muy frecuente que ese diabético infartado sí tenga este cortejo vegetativo del que yo os hablo. Y después también es un síntoma de ayuda en las mujeres, porque es muy frecuente que en la mujer el infarto agudo de miocardio no tenga un aspecto tan clásico, tan como en los libros, como tiene en el varón. Es decir, el dolor en las mujeres es más frecuente que se refiera pues en regiones periféricas y no en el tórax. Entonces, bueno, este cortejo vegetativo sí que va a ayudar a que no nos engañe, porque la mujer en general, digamos que es perjudicada en los servicios de urgencias por un doble motivo. El primero es que en la mujer, sobre todo en la mujer joven, el infarto agudo de miocardio es mucho menos frecuente y esto hace también que el médico pues piense menos en ello cuando tiene una mujer delante. Y si esto le añadimos el hecho de que a lo mejor los síntomas no son tan clásicos, pues puede llevar a algún error diagnóstico y es algo que el médico por su parte debe evitar, por supuesto, con toda su voluntad. Y bueno, las personas que cuenten estos síntomas también tienen que tener un poquito más de cuidado detallándolos para que al médico no se le pase esta posibilidad. Y bueno, hemos dicho cuáles son los síntomas del infarto agudo de miocardio, los más clásicos. Ojo, no son completamente específicos del infarto. Hay otras patologías que también los pueden provocar de un modo muy parecido y que nos pueden colar el gol, tanto al médico como al paciente. Como por ejemplo puede ser una crisis de angustia, puede producir punto por punto los síntomas que yo os he dicho. También un espasmo esofágico puede producir un dolor similar. Una pericarditis, que es una inflamación del pericardio habitualmente por causa vírica y que muchas veces tiene un pronóstico benévolo, también puede producir un dolor idéntico al del infarto agudo de miocardio. Y otras cosas, como ciertos tipos de gastritis, cólicos biliares, también pueden producir un dolor muy similar. Pero esto es problema del médico de urgencias. Es importante que vosotros dominéis estos síntomas para saber cuándo ir y cuándo no ir al médico de urgencias. Si finalmente es un cólico biliar, es labor del médico de urgencias averiguar que se trata de un cólico biliar y no de un infarto. Vuestra labor es saber cuándo acudir y estas son muy buenas causas para acudir al médico, como os decía.
Después vamos a otra parte que también es igual de importante y que puede ser muy tranquilizadora para vosotros, y es qué síntomas son muy poco propios de un infarto. Es decir, ante qué síntomas no deberíamos pensar un infarto o debería ser lo último en lo que pensemos. Pues, por ejemplo, la presencia de taquicardias o de palpitaciones. Un infarto agudo de miocardio no tiene por qué producir ningún tipo de taquicardia, salvo en casos muy concretos que afecten, como os decía al principio, al tejido de conducción miocárdico, una cosa de ese tipo, pero no es nada, no es algo habitual que una taquicardia sea la manifestación de un infarto, y mucho menos las palpitaciones. De hecho, es muy frecuente, mucho más frecuente que el paciente con un infarto agudo de miocardio durante el evento tenga en realidad bradicardia, es decir, una frecuencia cardíaca más baja de lo que es normal en él, no más alta. Tampoco es nada típico de un infarto que yo tenga hormigueos. Es un motivo muy frecuente, incluso en mi consulta, que la gente venga asustada porque notan hormigueos en el brazo y creen que esto podría ser un aviso de una enfermedad cardíaca. Y no es verdad. Los hormigueos no son para nada síntomas musculares, son síntomas neurológicos normalmente. Es decir, la presencia de hormigueo suele estar relacionada con una mala percepción por parte de mi cerebro de la sensación táctil que viene de la piel. En el caso del brazo, tanto el izquierdo como el derecho, la causa más frecuente, sin duda alguna, es ciertos tipos de contracturas de la musculatura cervical que pueden comprimir los nervios que desde la médula cervical bajan al brazo, lo que se llama el plexo braquial. Entonces, bueno, la presencia de hormigueo no debería alarmarnos en ese sentido para nada. Tampoco debe alarmarnos que el dolor, en vez de ser opresivo, que sea lancinante. Es decir, si yo tengo un dolor que recuerda a un pinchazo o un navajazo y que empeora cuando yo cojo aire, eso es una sintomatología muy poco propia de un infarto. Ojo, puede ser propia de otras patologías que tampoco son baladí, como por ejemplo una neumonía o neumotoras, porque la irritación de la pleura sí puede producir un dolor lancinante que empeora al respirar, pero desde luego no es un dolor nada característico de un infarto agudo de miocardio. Hay otro síntoma que utilizan mucho los médicos de urgencias y los médicos intensivistas, que es el dolor al tacto. Si yo soy capaz de provocarme más dolor tocándome, eso es algo prácticamente exculpatorio del infarto agudo de miocardio. Es decir, es imposible que yo me pueda tocar mi miocardio o mi pericardio con mis dedos, porque una gruesa capa de tejido parietal, es decir, una gruesa capa de costillas y músculos intercostales, impiden que yo me pueda tocar el corazón con los dedos, con lo cual no tiene ninguna lógica que si yo me toco, me duela más mi corazón. Sí me puede doler más mi costilla, me puede doler más mi músculo intercostal, es decir, una fractura costal o una contractura muscular, sí empeoran con el tacto a punta de dedo, pero un dolor cardíaco no debe empeorar con el tacto. Tampoco es nada característico del infarto agudo de miocardio la sensación eléctrica o la sensación térmica, es decir, tener calor, tener frío, tener una sensación de calambrazo en la costilla, no es nada característico de infarto agudo de miocardio. Puede ser, sí, característico, por ejemplo, del herpes zóster, y en ese sentido, aquella persona que tenga un dolor térmico o eléctrico, no está de más que vigile la región torácica durante los siguientes días por si empiezan a producir un sarpullido, un rash de pápulas que puedan sugerir que esa persona está desarrollando un herpes zóster para poder tratarlo precozmente. Pero en todo caso, lo que os digo, no sugiere para nada un infarto agudo de miocardio. Entonces, bueno, esta era la razón del vídeo, es decir, qué síntomas son típicos del infarto y qué síntomas descartan o desde luego no sugieren infarto. La diferenciación entre ambos es muy importante porque eso permite, pues como os decía al principio, que sepamos cuándo ir, pero también una cosa muy importante, que sepamos contarle al médico lo que nos pasa, porque cuando vayamos a urgencias con dolor torácico, el médico nos va a preguntar exactamente esto, es decir, nos va a preguntar cuántas horas llevamos de dolor, cómo es el dolor, si es opresivo, si es lancinante, en qué región nos duele, si hemos percibido náuseas. Entonces, tener estas ideas claras ya antes de que él nos llame ayuda mucho, porque ayuda a la fiabilidad del médico y reduce el riesgo de que él cometa errores diagnósticos. También le ahorra él tiempo de consulta, porque un médico de urgencias de guardia es un bien precioso. Debemos ocuparlo lo mínimo posible porque van a venir más personas también graves. Debemos, en la medida de lo posible, evitar la saturación con una consulta innecesariamente larga o con un cuadro clínico que no se corresponda para nada
con una urgencia. Pero aparte hay otra cosa muy importante también que le conviene al paciente. Ahorrar tiempo también es fundamental para el paciente, porque en el momento en que yo sufro una obstrucción coronaria, empieza el segundero, es decir, en ese momento, cuando yo sufro una obstrucción, a partir de aproximadamente el minuto 20 va a empezar a morirse los primeros miocitos, las primeras células cardíacas van a empezar a morirse por falta de riego sanguíneo. Y en los siguientes minutos y en las siguientes horas cada vez morirán más, dependiendo de cuál sea la arteria que tenga obstruida. Y esto es muy grave, porque si la arteria que se me ha obstruido es importante, esto puede hacer que unas horas más tarde yo haya perdido para siempre demasiados gramos de masa miocárdica, con lo cual mi corazón pierda su capacidad como bomba, al menos su capacidad como bomba para poder llevar una vida normal. Es decir, una consecuencia de algunas personas que han técnicamente superado el infarto es la insuficiencia cardíaca, que es una condición que empeora terriblemente la esperanza de vida de la persona que la padece. Es decir, hay gente que por culpa de un infarto puede quedarse con un pronóstico de tal vez 2-3 años después del infarto, nada más, por la cantidad de masa que ha perdido. Y además de tener solamente 2 o 3 años de vida, puede tener 2 o 3 años de muy mala vida, porque es que además durante esos 3 años, con un fracaso de bomba de mi corazón, pues voy a tener episodios reiterados de fallo cardíaco, edemas pulmonares, cansancio ante mínimos esfuerzos, etcétera, etcétera. Entonces, cada minuto cuenta. Y a tenor de lo que os digo, de que cada minuto cuenta, también hay que tener en cuenta otra cosita. Si yo tengo a mi médico de cabecera, por ejemplo, en un centro de salud pequeñito que no tiene servicio de urgencias, puede ser una pérdida de tiempo incluso ir al médico de cabecera si en el centro no hay servicio de urgencias, porque voy a perder tiempo en su sala de espera, voy a perder tiempo en su consulta y voy a perder tiempo en su traslado. Si los síntomas que yo tengo me hacen sospechar muy fuertemente que tengo un infarto agudo de miocardio y, como os digo, mi médico de cabecera no trabaja en un centro que tenga urgencias, lo que debería hacer sería llamar al 112, relatarme mis síntomas al médico del 112 para que él también evalúe si efectivamente esta sintomatología es sugestiva o no de un infarto, y porque él también me va a decir a qué centro debo acudir con esa sintomatología que yo le he contado. Y si además la sintomatología es muy sugestiva de infarto, muy probablemente cuando llegue a ese centro el médico ya esté avisado por el propio 112 de que llega un paciente con un presunto infarto. Entonces, saber bien a dónde ir también es importante, y tened en cuenta que el 112 tiene varios médicos al teléfono y que además esta es su principal función. Entonces, pues coordinarnos adecuadamente con el 112 también puede ser muy útil para ahorrar minutos u horas innecesarios en aspectos, digamos, burocráticos sanitarios que pueden demorar la asistencia sanitaria verdadera al paciente. También desde mi punto de vista, esto es algo personal, pero la verdad es que nunca me ha dado disgustos y solamente satisfacciones, es que hay una prueba que el paciente puede hacer por su cuenta si el paciente es un paciente que padezca un trastorno de ansiedad ya diagnosticado y que tenga un tratamiento ya pautado. Y es el siguiente, como os decía, la crisis de angustia puede imitar casi punto por punto al infarto agudo de miocardio, y esto puede hacer que mucha gente con una crisis de angustia pues acabe con un protocolo de síndrome coronario, pasándose pues a lo mejor 8 o incluso 24 horas en urgencias a la espera de enzimas cardíacas, etcétera, etcétera, por la sospecha de una angina que en realidad es una crisis de angustia. Entonces, si yo tengo un trastorno de ansiedad y estoy tratado pues con un tranquimacín o alprazolam o algún otro tipo de ansiolítico, no es una mala idea el tomarme un ansiolítico mientras me trasladan al centro sanitario. Una puntualización también, si tengo la sospecha de que tengo un infarto agudo de miocardio, bajo ningún concepto debo ir yo conduciendo al centro sanitario, porque existe una posibilidad de que en un momento de evolución del infarto yo pierda el conocimiento, y si pierdo el conocimiento del volante puedo originar un accidente de tráfico. Es decir, el infarto se puede acabar convirtiendo en algo mucho peor y extensivo además a más personas. Entonces debo ser transportado al centro sanitario, no debo ser yo el que conduzca. Lo que os decía, y mientras voy pues como pasajero en el vehículo que sea y me dirijo a urgencias, ir probando qué tal efecto me va haciendo el tranquimacín es una buena idea, por un motivo, porque también tengo algo más que contarle al médico cuando me atienda. Si pasada media hora mi dolor con el tranquimacín ha desaparecido completamente, eso es un síntoma diagnóstico un signo diagnóstico que al médico le va a interesar muchísimo, porque bajo ningún concepto una coronaria se va a destaponar con un alprazolam o con cualquier otro tipo de ansiolítico. Es decir, un ansiolítico solo baja el nivel de ansiedad del individuo, no hace ningún efecto sobre la coronaria. Entonces, si he conseguido provocar una desaparición del dolor con un ansiolítico, eso es muy sugestivo de que el dolor era de tipo psicosomático y que el dolor no era de tipo muscular ni de tipo coronario. Entonces, es un punto a favor. Si finalmente es un infarto agudo de miocardio, bueno, pues ese tranquimacín tampoco me va a hacer daño. Es decir, hará que llegue, en el peor de los casos, con más sopor a urgencias, nada más. Entonces,
pues si tenemos la sospecha de que tal vez lo que tengamos sea una crisis de angustia, hacer ese pequeño experimento, desde mi punto de vista, es algo que comporta muy pocos riesgos y mucha ayuda tanto para el paciente como para el médico que la atienda, y le puede ahorrar una noche en urgencias. Entonces es algo a tener muy en cuenta. Y bueno, esto es básicamente lo que os quería transmitir, es decir, lo que os decía antes, qué es un infarto, qué no es un infarto y cómo comportarnos ante él. Esto es lo más importante de todo. En próximos vídeos vamos a intentar hablar también, hacer un vídeo paralelo a este, pero sobre los fenómenos isquémicos vasculares que afectan al cerebro, es decir, sobre los ictus, muy particularmente los ictus isquémicos, que es el equivalente a un infarto agudo de miocardio, y los ictus hemorrágicos. Porque, como pasa con el infarto, pues por ideas preconcebidas, mucha gente infravalora ciertos síntomas que son claramente de ictus y, por otro lado, acuden muy alarmados al médico por ciertos síntomas pensando que es un ictus cuando, por la sintomatología que cuentan, claramente no lo es. Pero eso será cosa del siguiente vídeo. Hasta entonces me despido de vosotros. Hasta luego.